Buenas tardes. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, Qué bueno. acá lloviendo un poquito. Buenas ¿En tardes, qué parte? profesora. Hola, Fernando. ¿En qué parte están, Claudio? Yo en Se me Ñuble, olvida. Chillán. Ah, sí, aquí también está lloviendo. Aquí llovió harto hoy día. Harto, harto. Rico que llueva. Hola, Angelina. Está muteada, Angelina. No sé si está Sí, hablando ahí. buenas tardes. Hola. Vamos a esperar un poquito, ya, que lleguen sus compañeros.
En un minuto partimos. Hoy día vamos a ver informe. Profesora, disculpe, ¿para cuándo es la evaluación? Faltan 2 semanas todavía. De ahí vamos a hablar de eso. Vamos a dejar. Estoy esperando un par de minutos para que lleguen sus compañeros para no, porque vamos a ver hoy día ahora informe. Un minuto más y partimos. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Ahora ya que habemos un poquito más. Le comento que hoy día, terminando la clase, voy a subir la rúbrica y vamos a dar las indicaciones de la evaluación 2. La evaluación 2 la tengo considerada para trabajarlo en una o dos personas, ¿ya? Para la evaluación 1, Carla, tenemos fijado un día que lo hablé, no tengo acá en la agenda, creo que es para el sábado. La retroalimentación creo que está para este sábado, no estoy bien segura. Em, con respecto a la evaluación 2, em, hoy día, después que hagamos la clase, el informe, voy a dejar súper claro, bien delimitado lo que tienen que entregar, cómo deben trabajar, las fechas de entrega, todo, ¿ya? Para que, para que sepan, ¿ya? Voy a abrir entonces lo que nos convoca hoy día, que es
Ah, que tengo que copiar esto. Mm, no lo encuentro. Tengo tantas ventanas abiertas de repente que se me pierden los... Ese portafolio que abrimos es un portafolio tentativo que era para que vayan trabajando, subiendo ahí algunas cosas, no, no es la evaluación 2, es como que les servía como para ir ordenándose, cosas así. Estoy abriendo el PPT, ¿ah? Paciencia. Ya. Bien, temática de hoy día. Espérenme espérenme un poquitito que no me está cargando, no sé por qué. Espérenme un segundo. Debe ser, tengo mucho abierto, a lo mejor no sé. Ya. Espérenme un segundito nomás. Estoy aquí sí. Ya, ahora sí. Aquí. Hola, José Manuel. Anda bien tonto mi computador hoy día. Ahí sí. Avíseme, ¿cargó? Sí, se ve. Ya, perfecto. Bien, esta semana 4 vamos a hablar de la confección del informe. Voy a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta acá. Lo que hemos visto hasta acá es, a ver, partimos un poco con todo lo que son las pruebas psicológicas, cuáles son cualitativas, cuáles son cuantitativas. Este sábado tenemos programado, por lo que entiendo, no tengo mi agenda a mano en este rato, puedo pararme de ahí a buscarla, pero no la veo tan a mano. Ahí está. A ver, este sábado, agosto, tengo anotado sección 70, que son ustedes, a las 5 de la tarde. Entonces, ¿qué vamos a hacer a las 5 de la tarde? Nos vamos a centrar en las pruebas cualitativas, ya específicamente, yo creo que algo de Rochar, un poco para que conozcan cómo se usan los indicadores, si alcanzamos a ver desde ahí traspasar a Zuliger, que es lo que más se ocupa, digamos, ¿ya? Un poco para que vean cómo se tabula. Tal vez va a ser la clase inicial y tal vez tengamos que hacer otra un poquito más, porque no vamos a alcanzar a ver todo Rochar en una hora. Y más que vamos a dejar unos 10 minutos para retroalimentar la primera prueba. Pero sí podemos programar una segunda clase, ¿ya? Una adicional o extraordinaria, ¿ya? Bueno, vimos pruebas psicológicas, un poco ya hicieron la prueba en relación a eso, pruebas proyectivas, cognitivas, de personalidad, cualitativa, cuantitativa. Luego, un poco hablamos de los levantamientos de perfiles. Eh, Cuando uno va a hacer una evaluación para un candidato en particular, uno lo que hace es levantar un perfil, ver cuáles son las competencias que se requieren, los requisitos del cargo, de experiencia, de formación y las competencias
que están en el diccionario. Desde ahí también se explicó un poco que se gradúan por conductualmente las competencias, ¿cierto? Eh, también le explicamos en cuanto cuando uno levanta el perfil, uno pregunta cuáles son las funciones, cuáles son las tareas, y en base a esas funciones y tareas, uno más o menos busca las competencias que son adecuadas para esa labor que va a realizar la persona. Eso era lo que tenían que hacer ustedes inicialmente, o sea, hasta el momento preguntarle a alguien, podía ser cualquier persona que trabajara en algún lugar o en algún lugar de trabajo, y preguntar su función y tarea, y desde ahí ustedes sacar las competencias desde el diccionario, graduándolas como corresponde y todo. Podían copiar y pegar tal cual las competencias, no hay ningún problema con eso. Entonces iban a tener el perfil con sus competencias adjuntas. Luego de eso, última semana, vimos la entrevista, porque la entrevista yo la hago con el perfil, todos la hacemos con el perfil. Lo que está en el perfil es lo que estoy buscando en la entrevista. Por lo tanto, vimos cómo se hacía una entrevista de incidentes críticos, ¿cierto? Más o menos cómo se configuraba o se estructuraba, se encuadraba también la entrevista, eso lo vimos en la clase pasada. Y luego entonces que ya tenemos las dos, tanto la entrevista como los resultados de los test, en este caso yo no le estoy pidiendo que apliquen test, eh, tomamos toda la información que obtuvimos y la plasmamos en un informe, que es lo que vamos a ver hoy día. Por lo tanto, esta unidad, la prueba de esta unidad, tiene que ver con el levantamiento del perfil y con el informe. ¿Ya? Eso es como el grueso. Bueno, los informes psicológicos laborales son de distintos tipos. El más común y el que más ocupamos es el informe de selección, que vamos a seleccionar el candidato más adecuado para un cargo de acuerdo al perfil, ¿ya? Y a ese termina con una recomendación de contratación o no, o con sugerencia. También internamente, para ver el potencial o a veces externamente, se identifican capacidades para asumir nuevas responsabilidades, como los trainees. Los trainees se hacen informes de potencial, cómo, cómo se desempeñaría en el cargo, cuál es el potencial que tiene de liderazgo, por ejemplo. Y si ven potencial, la empresa lo empieza a preparar para futuras jefaturas, sugerencias o gerencias. Y también tenemos otro informe que es el que hacemos, que son informes de desarrollo. Los informes de desarrollo tienen que ver un poco con la capacitación. Cuáles son las áreas que, que hay brechas, que falta que las personas, por ejemplo, en la evaluación de desempeño aparecieron brechas que hay que capacitar. También se hacen la detección de necesidades y se ve cuáles son las áreas o cuáles son los aspectos que hay que capacitar al personal. Nosotros en esta unidad estamos centrados en el informe de selección. En el informe psicolaboral, entonces, es un documento técnico que de alguna manera sintetiza, que integra y comunica todos los resultados que se realizaron, de manera clara, de manera estructurada, ajustándose al perfil que es el que nos guía a la hora de la entrevista, con fundamentos técnicos que uno generalmente las saca o se acoge a los diccionarios, ¿ya? Que son los conductuales, y también tiene alguna conclusión de recomendar o no recomendar, ¿cierto? O una conclusión, un resumen, ¿cierto? Y se hacen recomendaciones. Y esto, el objetivo es facilitar la toma de decisiones de manera objetivas y fundamentada. Por lo tanto, es una herramienta fundamental para eso. Y lo importante es que también ayuda a predecir el desempeño laboral futuro del candidato. ¿Ya? ¿Qué partes lleva un informe? Llevan los datos de identificación, informe de nombre, edad, formación, cargo al que postula, fecha de evaluación, eh, profesional que realiza la evaluación, ¿ya? Los antecedentes relevantes en cuanto a la formación académica que se requiere y complementaria, por ejemplo, si un magíster, un diplomado, la trayectoria que sería la experiencia, las motivaciones, ¿ya? Y qué expectativas tiene respecto al cargo, que también se incluyen a veces las mismas motivaciones.
Hay otra parte que vamos a ver, les voy a subir varios informes, no sé si les subí o no, pero vamos a subirlos hoy día. Varios informes de análisis de competencia, muchas veces describen, ¿cierto?, el nombre de la competencia con los niveles. Cada nivel, cada competencia tiene nivel 1, 2 o 3 o de 1 a 5, ¿ya? Y van adjuntos que están en el perfil la evidencia conductual que aparece también en la entrevista. Y se va contrastando con el perfil. Y termina la última parte con el informe, con las conclusiones y recomendaciones. Uno podría poner, por ejemplo, número 1 romano, dato de identificación, número 2 antecedentes relevantes, donde va todo eso, número 3, así, análisis de competencia, y 4, conclusiones y recomendaciones. Esa es la estructura que llevan. El diseño depende de ustedes, pero el contenido tiene que llevar todo esto. Y para hacer un informe de potencial es bastante parecido. Se identifican los datos de la persona, en qué posición está actualmente en el trabajo, ¿cierto? Su trayectoria, los logros, las evaluaciones de desempeños que ha tenido. Se hace la evaluación a través de competencias actuales y potenciales y se identifica a través del potencial que aparece cuál es el rol futuro que puede desempeñarse, ¿ya? Y desde ahí se hace algún plan para el desarrollo de competencias. ¿Cómo se recoge la información que se va a plasmar en el informe? Bueno, ya lo dije, en la entrevista es una fuente donde se genera, como hablamos de la entrevista en la semana pasada, el rapport inicial, la historia, las motivaciones, todo aparece en la entrevista, con preguntas idealmente semiestructuradas, de la forma en que la vimos, preguntas de incidentes críticos, de competencias, tal. Y también la otra fuente son las pruebas psicológicas, test psicológico, assessment center, ¿ya? Tanto pruebas de personalidad, cognitivas, de aptitudes, de competencias. Y todo eso, tanto lo que aparece en las pruebas como lo que está en la entrevista, entonces empezamos a ver patrones que convergen, que son comunes en las distintas fuentes que tenemos de información y vamos viendo patrones, consistencia y también inconsistencia, ¿ya? Y triangulamos todas estas metodologías, ¿cierto? Y para hacer las ponderamos, les ponemos a veces distintos pesos que los vamos a ver para ver que si es que hay un área o un nivel de relevancia más importante en alguna prueba que en otra. Eso lo vamos a ver de ahí. Y se hace este análisis integrado, que es el núcleo técnico del informe. Y entonces se correlacionan los datos conductuales, los datos que aparecen en las pruebas, todo lo que apareció en la entrevista, todo eso se correlaciona. Ahora, es importante que en el informe tenga un lenguaje técnico, ¿ya? Con una terminología apropiada, vocabulario técnico. Por ejemplo, presenta un estilo de afrontamiento orientado al problema, con capacidad para implementar estrategias sistemáticas. Eso es porque estoy usando términos técnicos, ¿ya? Los términos técnicos se pueden sacar perfectamente de los diccionarios, no hay ningún problema. También este informe deben ser objetivos. Con respecto a lo que uno observa, hay una parte que dice que uno menciona cómo llegó durante la entrevista, cómo se mostró, si durante la entrevista demostró capacidad para estructurar respuestas complejas de manera coherente y secuencial. Muchas veces uno agrega también la presentación personal, se mostró colaborador, llegó a la hora, todo lo que conductualmente ustedes vieron y observaron, porque piensen que la persona que está leyendo el informe no conoce, no ha visto nada, por lo tanto nosotros somos sus ojos, ¿ya? Que le vamos a transmitir todos los detalles. Y lo otro, que debe ser neutral, dejar al lado todos los sesgos, las expresiones de aprobación. Me gustó mucho porque está bien vestido. No, no, claramente la presentación es importante, pero uno debe guiarse por el perfil. Por lo tanto, estos informes tienen que tener una precisión técnica en cuanto a la terminología psicológica,
Deben ser objetivos sin juicios de valor. Deben usar oraciones directas y bien estructuradas, concisos, si bien es profundo lo que se dice, breve, sin repetir mucho y todo. Y tener un tono profesional, manteniendo un estilo formal y respetuoso. Evitar etiquetas diagnósticas, no usar términos clínicos. Yo he visto informes laborales totalmente clínicos y no tiene nada que ver un informe con otro en cuanto al lenguaje, en cuanto al- a la redacción, al contenido. Nada, nada que ver. También generalizaciones excesivas, es como evitar todas esas afirmaciones que son absolutas, ¿ya? El es, como si fuera una realidad, podría ser, eventualmente, tiende a. También cuidar lenguajes discriminatorios, que sesgo, que ya sea por género, por edad. Usar técnica, jerga técnica excesiva, que a veces piensen que los que leen no tienen conocimiento técnico. Por lo tanto, sí usar lenguaje técnico, pero no excederse en el lenguaje técnico. Y, y evitar ambigüedades, que uno lo pueda interpretar de distintas formas. Y acá hay algunos ejemplos de redacción. Una redacción inadecuada, por ejemplo, el candidato es introvertido y tímido, lo hace inadecuado para el puesto. Redacción adecuada, vamos a decir lo mismo, pero técnicamente, el candidato muestra un perfil orientado a la reflexión y el trabajo individual. Estamos diciendo que es introvertido, con menor inclinación hacia la interacción social constante que requiere el cargo. Estamos diciendo lo mismo de una manera más técnica. En los ejemplos, por ejemplo, presenta rasgos neuróticos y obsesivos, eso es súper clínico, que afectarán su desempeño. Es diferente a decir, se observa un estilo de trabajo meticuloso, detallista, que en situaciones de alta presión podría generar dificultades para priorizar tareas y cumplir plazos. Estas frases ustedes las sacan de los diccionarios, chiquillos, no se asusten. Después uno se va puliendo, pero en el principio uno y siempre, sí, yo hasta el día de hoy todavía uso muchos diccionarios para redactar. Es manipulador y busca su propio beneficio, eso tampoco es. En situaciones de negociación tiende a priorizar sus objetivos personales, mostrando disposición para considerar las necesidades del equipo. También es diferente a decir su estilo de influencia se orienta más hacia el apoyo técnico que hacia la dirección de equipos. O pueden decir, se orienta más hacia la tarea, más que a las relaciones con su equipo, mostrando oportunidades de desarrollo en competencias de liderazgo. Bueno, importante, economía lingüística. Tratar de decir lo máximo con la extensión mínima. Hablar de manera o redactar de manera lógica, secuencial, que el discurso tenga conexión entre lo que se está diciendo, ¿ya? Y la fundamentación se debe respaldar cada afirmación con evidencia específica que se refiere un poco a lo que uno ve en la entrevista, todo lo que es lo conductual. Bueno, si uno integra al final análisis integrado, significa todo. Entonces, aquí estamos hablando, el candidato presenta un perfil profesional que evidencia un ajuste favorable con los requerimientos del cargo de psicólogo organizacional. Listo, estamos diciendo que se acepta al cargo, lo estamos recomendando. Su formación académica especializada, estamos hablando de su formación, de su estudio, y trayectoria progresiva en el ámbito de la gestión del talento humano, estamos hablando de su experiencia. En términos de competencias críticas, ahora vamos a hablar de las competencias que fue evaluada, lo que destaca especialmente en comunicación efectiva y trabajo en equipo, y vamos a explicar ahí donde alcanza niveles avanzados, evidenciados tanto en la entrevista por competencia como en los resultados de pruebas complementarias. La competencia análisis y solución de problemas, esa es la que tenía más baja, pero igual estaba en un nivel intermedio. Se encuentra en un nivel intermedio avanzado con potencial de desarrollo mediante exposición a desafíos de mayor complejidad. Si bien es lo más bajo que tenía, pero está igual con posibilidades de seguir superándolo. Como oportunidades de mejora, esto es lo más bajo de lo bajo, se identifica la necesidad de fortalecer habilidades específicas en análisis estadístico, que es súper técnico,
Aspecto relevante, pero no crítico para el desempeño inmediato en el cargo. Aquí tomamos todo, las competencias, la formación, todo, hicimos un análisis breve. Bueno, cuando uno pone las competencias, hay competencias que uno las pone en cuadros, entonces va el nombre de la competencia y van en los niveles. Se debe poner el nombre de la competencia, la definición operacional. Ustedes la van a tener en el perfil. La evidencia conductual que fundamenta la evaluación. Deben estar contrastando permanentemente con el perfil cuando hacen la entrevista y en el análisis integrado tienen que relacionar todas estas competencias. También destacar fortalezas y áreas de mejora. Y para las conclusiones, debe hacerse una síntesis global si se ajusta al perfil, integrando fortalezas y áreas de desarrollo. Cuando hablan áreas de desarrollo, habla de, vamos a decirlo en coloquial, de debilidades, que son áreas que debe desarrollar. Tiene que valorarse el potencial si es que se puede adaptar o no al cargo, posibles riesgos o limitaciones que puedan ser identificados. Y los tipos de recomendaciones son decisiones de contratación o no, o con reserva, estrategias específicas de inducción, si es que requiere que sea inducción o que se capacite en algún área, sugerencias, si, por ejemplo, si tiene un estilo de liderazgo, sugerir algún otro estilo, planes de desarrollo para potenciar fortaleza, abordar brechas. Eh, en algunos casos se ocupan gráficos, porque se supone que es más fácil la visualización. Yo, en lo personal, nunca he ocupado gráficos, nunca. Y hay gráficos de radar y de barra, pero sí ocupo tablas de valoración, que es sobre la competencia, el nombre de la competencia, los niveles, y mapas de calor. O sea, hago 2 columnas con fortaleza y áreas de desarrollo o de mejora. Se llaman eso. Y éticamente tener claro que el informe es confidencial, hoy día se debe solicitar el consentimiento informado, usar un lenguaje respetuoso, que no estigmatice, ser responsable en cuanto a las conclusiones y todo lo que expongan, porque detrás de eso hay una familia, una persona que tiene que pagar arriendo, que tiene compromiso, ¿ya? Y también ser transparente en el caso de que a veces puedan aparecer algunas limitaciones al momento de evaluar. Por lo tanto, cuando se va a retroalimentar al evaluado, se le retroalimenta solamente en el encuadre, directamente a él. La preparación es antes, deben tener todo el lenguaje, todo listo, las pruebas que se le van a aplicar, todo, ¿ya? El encuadre, cuando él llega, esto lo vimos en la entrevista pasada, y a quien pidió el cargo se presentan los resultados, ya como lo explicamos, como a través del informe. Y finalmente, también se pueden presentar algunas sugerencias para el desarrollo profesional, ¿ya? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo es válido un informe laboral? Generalmente entre 6 y 12 meses, porque las personas van cambiando, van adquiriendo otras experiencias, entonces también es importante. Cuando la persona es contratada, ¿ya? Hay que hacerle contrastar, ir al mes donde la persona que pidió el cargo y preguntarle cómo se ha desempeñado todo, y también ir actualizando en los procesos a través de evaluaciones como la evaluación de desempeño para ver cómo ha ido con sus avances y utilizar mejoras de retroalimentación positiva. Esto se hace en algunas cosas. Recién les dije, les voy a explicar lo que eran las ponderaciones. Vamos a hacer cuenta que hicimos una entrevista y teníamos que evaluar estas 3 competencias. Entonces hicimos una entrevista STAR, aplicamos pruebas y hicimos un assessment center. Entonces yo el máximo de peso que le puse a cada uno, fíjense que puse el mismo peso, 5. Yo lo pongo porque consideré, dice ahí, el que hizo esto, consideró que todas estas tenían el mismo valor predictivo. Para mí, y solo para mí, la entrevista STAR tiene mayor valor predictivo que los test y que el assessment center. Por lo tanto, yo le hubiera puesto un peso de 8,
le hubiese dado más peso a la entrevista STAR que a los test, por ejemplo. Bueno, luego de eso, ¿cierto? Se saca una conclusión, se va anotando una conclusión, unos tips para que no se nos olvide. Se pondera, hay esta ponderación que ven aquí, es igualitaria porque todas tienen el mismo peso. Los test pesan lo mismo que la entrevista y que la segmentación, todos tienen un peso de 5. Pero también hay ponderación por validez, que es lo que yo hago. La que tiene mayor validez predictiva le doy más peso. En este caso yo le hubiese puesto más peso a la entrevista STAR. También hay ponderación por consenso, donde todos nos ponemos de acuerdo, 2, 3 colegas, pues, discutamos, no, yo creo que aquí tiene que ir más, pongamos esto igual, pongamos esto bajo. Y también hay ponderaciones por competencia, que de repente las competencias, eh, por ejemplo, la competencia de trabajo en equipo tiene mayor valor predictivo que en un assessment center, que en un test, por ejemplo, y que incluso que en la entrevista. Entonces ahí uno podría ir también acá nivelando o poniendo los pesos que uno estima convenientes. Bueno, los informes de selección, que es el que estamos viendo, está centrado en ajuste, se ajusta al perfil de cargo, predice desempeño futuro, busca decisiones de contratación, es un informe general breve y directo, y el destinatario es quien se los mandó, el contratante. El informe de desarrollo, que es interno, generalmente evalúa fortalezas y áreas de mejora, analiza capacidades actuales y potenciales, hace recomendaciones específicas de cómo desarrollar la persona. Es un informe extenso, más detallado, y también es para el contratante, pero también posiblemente se le puede dar al evaluado. Ese es el contenido. Ahora vamos a irnos a lo práctico. Es lo práctico. A ver qué le subí acá. Ya. Yo le subí acá varios ejemplos de informes. Ya, que vamos a ir viendo lo que estuvimos hablando. Vamos a mostrar 2 ejemplos, tienen varios, pero es para que vean que el diseño puede variar, pero el contenido no va a variar. Ya. Mire, este informe del Banco de Chile, donde tiene las competencias que están en su diccionario, que son las mismas son las mismas competencias que tienen la Marta Jale. Todo esto que tienen sus propios diccionarios los toman de Spencer o de Hale, lo acomodan un poco a lo que ellos creen, le hacen algunos cambios y arman sus propias competencias para los ejecutivos, por ejemplo, ¿ya? Y ahí ellos buscaron distintas competencias, ¿cierto? Y aquí están los atributos motivacionales, la síntesis de potenciales, el pronóstico y las recomendaciones. Se fijan que después ustedes lo pueden leer con calma para que vayan viendo cómo se van incorporando. Ya, aquí, yo creo que se fijen en esto. Aquí van los datos, ¿cierto? De identificación, y aquí pusieron todas las competencias, ¿cierto? Competencias laborales, cognitivas, intelectuales y emocionales. Entonces, buscaron varias. Si ustedes se fijan, acá tienen baja 1, 2, 3, ya 4 competencias, y luego entonces hacen una integración de todas esas competencias y lo concluyen como recomendable, ¿ya? Luego tenemos otra posibilidad. Este es un informe tipo, ¿ya? Y acá quiero que se fijen, aquí pusieron estas competencias cognitivas y luego hicieron el resumen de esas. Después estas otras, luego el resumen de esa, y así cada una de las competencias, hasta
a hacer este es el que les decía yo, mapa de calor, donde se ponen dos columnas con áreas fortaleza y áreas de mejora. Ya. Acá lo mismo, aspectos generales, presentación, expresión verbal, las competencias afectivas y laborales, y luego viene todo el análisis integrado de todo. La conclusión, ¿cierto? Ya hablan fuerte. Ya, este es el que más me gusta a mí, yo debo decirlo. Este es del Banco Santander. ¿Por qué? Les voy a decir. Primero, porque aquí va el nombre y la identificación. Luego van los antecedentes generales. Si uno, fíjese, estos son los aspectos biográficos, con quién vive, de dónde es. Estos son todo lo que es formación, dónde estudió y qué estudió. Y esta es la experiencia, dónde trabajó y por qué dejó de trabajar. Luego vienen 6 competencias que siempre son los ideales. 6 competencias con el nivel ideal y el nivel que obtuvo. Y acá obtuvo, por ejemplo, orientación al cliente más alto que lo que solicitaban. Por lo tanto, esta persona luego se hace, son 6 competencias. Y si ustedes se fijan, viene aquí una descripción general, cómo llega, la observación, ¿cierto? Cómo se comunica, simple, clara, genera confianza, lo que uno proyecta. Y fíjese que acá está una competencia que es de atención al cliente, la otra que tiene que ver con la ética y gobierno que se llama acá, fíjense acá, van explicando cada una de estas competencias. Después el detalle, de aquí. Después toman estos conductuales que uno copia y pega y se basa un poco en lo que él dijo en la entrevista. Las motivaciones, la sugerencia y la conclusión final. Eso es. Ahora les voy a mostrar la rúbrica, pues se las voy a subir en un ratito más, sí, la rúbrica, pero se las voy a mostrar para que lo tengan a mano. Rúbrica eco. Ya. Bien. Lo que van a hacer, la evaluación es mostrar procedimiento en forma de flujograma. El otro me preguntaron qué es lo que es un procedimiento, cómo entiendo el procedimiento. Miren, flujograma vamos a poner de reclutamiento y selección. Es para que tengan una idea del formato como deben apuntar sus procedimientos. Así, que se hizo con flechitas, cuadrados. Esa es como la idea. Si ustedes se van a imágenes, todos los procedimientos y los flujogramas son así. ¿Va? ¿Se fijan? ¿Se fijan? Esa es como la idea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El flujograma, desde cómo levantaron el perfil hasta la entrega del informe. Pueden, con grupos de hasta 2 personas, cada etapa debe llevar su flujograma, pueden hacer uno que abarque todo, pueden hacer una parte de cada uno, como ustedes quieran. Considerar todo lo que hemos visto en clase, esto tiene 18 puntos, ahí lo leen ustedes con detalle. ¿Qué se va a evaluar? El manejo del tema que se ha explicado, ¿cierto? Que uno al leer se entienda perfectamente lo que hicieron, que tomaron todos los contenidos, que después en la etapa 1, que es la etapa que ustedes reclutaron a la persona, a quien sea que hayan sido, a la vecina que trabaja en un lugar, a la niña del supermercado, a la niña que atiende en el negocio del frente, o a algún profesional de su área de trabajo, a quien sea que hayan, tienen que mostrar cómo lo hicieron. ¿Cuál fue la modalidad de contacto? ¿Lo llamaron, se contactaron con él, le avisaron? ¿Cómo? Y eso tienen que explicar cómo fue. Luego de eso, se supone que aquí les dijeron que sí, ¿cierto? Y ustedes tomaron las funciones y las tareas. En base a eso buscaron cuáles eran las competencias, ya sea porque se las dijo esta persona o porque en base a las funciones o tareas, como lo vimos en la clase anterior, ustedes sacaron
6 competencias que les parecieron que eran para ese cargo y van a mostrar el procedimiento de cómo lo hicieron. Consideran 6 competencias y, y con eso, con esas competencias, ustedes tienen que haber ido a entrevistar. Esa entrevista, ¿cierto? También va a tener tienen que adjuntar algún tipo, alguna pregunta, algunos tips de lo que le dijeron, ya sea en un pantallazo. No tienen que grabar la entrevista, no tienen que tra- eh, traducirla entera, no es necesario que haga eso. Y, en su perfil deben estar incorporados las definiciones y los niveles de competencia. Deben ir adjuntas en el perfil. Y finalmente el informe que tenga todas las partes que lo componen, ¿ya? Que esté redactado de manera clara y técnica. Y que lleve una tapita de acuerdo a las normas APA, alguna bibliografía que para ver que usaron algunas cosas de internet, otras cosas de algunos manuales, diccionarios, de eso. La fecha de entrega es en 2 semanas más. Se supone que se ha estado trabajando en esto, por lo tanto deberían tener algunos algo avanzado ya, ¿ya? Bien, ¿consultas o dudas respecto a lo que deben hacer? Profe, Profesora, ¿cuándo dijo la fecha? No escuché bien En eso. 2 semanas más, se supone que esto va a ser para la próxima semana, para aquellos que lleven adelantado, puedo hacer una pequeña retroalimentación pública para que todos vean, ¿ya? Es para el día 3 de septiembre. Entonces todavía tienen harto tiempo más todo lo que hemos ido trabajando. Ahora me levantan Profe, la mano para que no se me... profe, Álvaro. lo siguiente, bueno, como delegado igual he recibido algunas dudas, claro, porque Sí, estaba el fondo de ese portafolio, ¿cierto? Que era para hacer las tareas e ir era avanzando para ir algo, haciendo las tareas, para que ustedes vayan trabajando, viendo cómo... para ir sabiendo, ¿cierto? Exacto. Y está muy No de es la la mano en el evaluación. fondo, está muy de la mano con lo que se pide. Entonces, me han llegado peticiones que se las debo hacer saber. Por A ejemplo, ver, que se encuentra que está como medio enredado el flujograma porque en el fondo nosotros nos han pedido desarrollo en texto. No sé si, no sé, los compañeros, algunos compañeros que me están consultando en este momento preguntan si es una lluvia, una rainy storm, si el flujograma, por ejemplo, si no tuviera tantos pasos, son los pasos que se consignan. Por ejemplo, estaría la selección, el avisaje, y uno empieza ahí a hacer es en lo los que ustedes procesos y después hicieron. derivar O para los sea, lados. es lo que ustedes hicieron. Perfecto. Mire, Sí, porque eso Álvaro, se ¿qué es lo puede que describir hizo? con palabras, pero el Lo flujograma que es lo pasa que... es que con palabras, es que tienen que aprender a hacer flujogramas y procedimientos porque en las empresas piden procedimientos para el moving, procedimientos para género, procedimientos de abuso. Entonces, les van a pedir a ustedes en alguna ocasión que les hagan un procedimiento y van a tener que hacerlo un poco con los distintos pasos que conlleva. Acá la idea es lo mismo, la idea es que ustedes hagan un procedimiento, ya sea que lo corten en partes, como ustedes quieran, pero un procedimiento donde ustedes den cuenta de lo que ustedes hicieron para hacer este trabajo. Vale. No, si era en la consulta, porque le expreso yo de ¿Cómo los lo compañeros hicieron? que están Y los consultando. procedimientos van a ser distintos porque en el fondo me imagino, Álvaro, que usted hizo, a lo mejor usted lo hizo en su trabajo, habló con su jefatura, desde ahí se No, reunió con alguien, no, 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 no. con... Me reuní con alguien, le pregunté sus funciones, sus tareas, que Exacto. tengo que ahora ponerlo en el informe, ¿cierto? Eso es lo Que que no, debe el hacer. nombre puede ser, y que me diga la misión que tiene, las cualidades que son sus competencias y Eh, sus tareas. Ahora, profe, me gustaría darle la palabra al curso si es que tuvieran algunas dudas, cosas de dejar esto claro. Exacto, porque este es el Gracias, momento de profe. solucionar, de Yo quedé verlo. claro por su parte. Gracias, profe. profesora, ¿cómo está? Hola, Claudio, bien, y usted cuénteme. Con dudas. Ya, primero que nada, el flujograma, más que nada, ya yo entiendo que es el proceso, ya, y eso va a depender mucho. Ahora, lo que yo, por lo menos, que usted indicaba anteriormente, o sea, no lo indicaba, lo que yo entiendo ahora es que es como bien narrativo, no narrativo, es bien como personal. Es como un flujograma, por así decirlo, como que si nosotros, como una simulación de psicólogo laboral. ¿Se entiende? Exacto. ¿Qué Es una hizo? simulación, pero es una Yo- simulación. Por qué lo digo así? Porque en un momento usted dijo como que relaten cómo fue el acercamiento.
Ejemplo, el avisaje. ¿Cómo fue el avisaje? En este caso, nosotros con Daniela, que estamos trabajando juntos, el avisaje lo tenemos listo y básicamente es como fuera el avisaje en una, ejemplo, en LinkedIn, ¿se entiende? Sí, Es como así, es como bien como comercial y es todo. bien personal el trabajo, Claudio. Ah, ya. Cada uno va a utilizar las herramientas que hemos visto en clase. ¿Qué es lo que vimos, ustedes aplicaron? ¿Cómo lo hicieron? Porque yo no sé, yo estoy acá, yo tengo que ver qué hicieron, cómo lo hicieron, cómo se contactaron con la persona, en qué momento ustedes fueron y llamaron. Todas esas cosas, yo necesito saber eso. José, Sí, hola profesora. hola. Sí, quería comentar que entonces entiendo que, claro, en el flujograma nosotros tenemos que ser muy descriptivos, como para que Sí, a usted le quede claro de cómo se hizo, en qué medio se totalmente. contactó, entonces para que usted no se imagine, sino que lo pueda leer. Lo lea y me queda, mira, ellos fueron acá, los llamaron acá, hicieron la entrevista, se juntaron acá, es como es todo eso. Sí, le hicieron el levantamiento así, hicieron una entrevista, lo hizo uno, hicieron después el informe, juntaron toda la información, o sea, eso es cómo ustedes lo hicieron a través de los distintos pasos. Cada grupo va a tener una metodología distinta, pero en el fondo va a ser lo mismo, ¿me entienden? Porque en el fondo cada uno va a tener una modalidad de contacto a lo mejor diferente que el otro, pero van a tener. Así como el formato que les mostré en Google. Ustedes ponen flujograma y ahí les van a aparecer de todo. Y lo aplican a lo que están haciendo ustedes. Yo les voy a subir con cuadritos, sí, no tiene para qué ser así como tan técnico, basta los puros cuadritos con flechitas. No tiene para qué ser tan técnico. Sí, ¿Ya? pero yo ahí quería consultar porque yo me conseguí con el departamento de selección del hospital un perfil de profesional de la salud y eso estamos haciendo con un compañero. Está bueno porque seguramente ustedes van a actualizar ese perfil y desde ahí van a hacer alguna entrevista a algún profesional de esa área, de ese cargo, para que ustedes vean si ese profesional tiene o no las competencias Ya, o en qué bacán. nivel las tiene. Sí, eso es, sí. Se los voy a subir más ratito, sí. ¿Ya? ¿Consultas o dudas? Al Profe, parecer, lo último, ya, entiendo todo el contexto, ¿cierto? El flujograma queda claro porque claro, un flujograma tiene una debido uso de flechas, de rombos, de círculos, pero usted no, especifica no, que no, los le estoy cuadrados, diciendo que no, no, no. Los flujogramas, cuando están con los rombos, los símbolos, son los que usan las normas ISO. Nosotros no estamos enfocados en eso. ah, El perfecto, flujograma es un flujograma simple. vale, Simple, basta con puros casilleritos en rectángulo, nomás ustedes van a ver eso y las flechitas. No ya, me profe, interesa el rombo, que es de proceso, un documento, no, 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 sí, ya, eso está súper bien porque nos facilita el trabajo, muchísimas sí. gracias por eso. Profe, lo otro. Ya, entonces tenemos esta persona que tenemos que entrevistar, nos da estos antecedentes, lo reflejamos en el informe y su flujograma. Perfecto. Ahora, después de eso viene el avisaje y uno sabe cómo comunica, sabe cómo lo va a publicar y todo el tema. Después viene otro proceso, ¿cierto? En el cual está la entrevista. Yo en lo particular ya tengo esto más o menos desarrollado. Entonces tengo mis 6 preguntas y unas posibles 2 en caso de necesitar profundización. Es bueno eso que vayan juntando alguna evidencia de lo que hicieron en el mismo flujo. Ahora, ojo. Sí, profe. Entonces, ya, tengo esas preguntas. Después me voy y digo, perfecto. Al hombre se le hizo el método STAR, ¿cierto? Y por papel, ¿cierto? Está el DISC. Por ejemplo, yo puedo ponerlo ahí aparte de para tener una justificación también para decir Sí, que sí o que no, porque el sí, DISC es una buena herramienta para decir que no. sí, usted vea cómo, yo no estoy exigiendo test, pero si a usted le pareció Sí, importante y relevante, bien. O sea, ahora, la profe, fuente es suya. sí, ahora, después viene un informe. Entonces, ahora la pregunta mía, esta es mía, esto es mío. Cuando yo hago y muestro esta batería de preguntas y después desarrollo el informe, ¿eso es un supuesto? Porque tengo que buscar un disponible que para que haga esto. No, tiene que buscar un disponible a quien usted le pregunte.
Ya. Voy a pescar un Sí, amigo po. que me conteste la encuesta. Y veo si, Pero si es está que interesado. no es cualquiera que le va a contestar la encuesta, porque Es que el usted, puesto no existe, profe. El puesto no existe, lo tengo que inventar yo, po. No hay ah, disponible. ya, pero espéreme, ¿qué puesto es? Pucha, yo en lo particular lo tengo ya más o menos armado y me faltaría integrar los flujogramas. No, pero Entonces, ¿qué puesto es? es un distribuidor de combustible. Un distribuidor de combustible, es Sí, como, es un puesto que está saliendo. No me quise complicar con psicólogos ni con médicos porque no tengo en este no, momento no, cómo no, sacar si a es, uno. incluso puede ser la persona que atiende el negocio del frente, ¿no? Ahí usted puede decir vendedora, atención de público, pero cuando Claro, habla de distribuidor de combustible, ¿en el quién bombero, pensó? ¿Un el bombero? bombero. El Ya. bombero, pues la persona que carga combustible. Tiene Y ese usted, nombre o bombero. Sí. exacto. Y usted vio más o menos lo que hace un bombero, ¿cierto? Y en base a eso sacó las competencias que debe tener un bombero. Claro, ¿Sí? le pregunté a un bombero, ¿cierto? Me dijo, ¿sabes Ya, qué? El apellido no te lo voy a dar, pero sí te puedo dar mi nombre. Y esta es la misión que hago con mis palabras, discúlpame lo poco, me dijo. Y aquí están mis tareas y las cualidades que yo debo tener. Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Y yo obviamente en base a ese relato, yo tuve que pescar martajales y adecuarlo ya. al lenguaje profesional o técnico. ¿Y usted no tiene alguna posibilidad de hacerle un par de preguntas a él? Eso sería el otro, tendría que entrevistarlo al mismo nomás. A él mismo, po, y le Ya, pregunta, ¿te puedo hacer dos consultas ya que tú me diste la información el otro día? ¿Cuáles son los logros que tú has tenido que te parezcan importantes? Bien abierta, ¿me entiendes? claro, Que tú sientes cuándo fue, qué logro fue, cuándo fue, quiénes estaban. Bueno, y otra que no haya tenido logro. Y desde ahí usted puede rescatar algunos niveles de competencia de las que tiene, perfecto, perfecto. ¿ya? Sí, profe, no, eso. Entonces hay que tomar a una persona, ¿cierto?, que esté disponible, hacerle la entrevista, anotar su relato y después eso Sí, reflejarlo en el informe con su nombre, exacto, sus datos exacto. y emitir una opinión. Puede Ya, no eso es lo poner los importante. datos, si la persona no quiere que sea público, no le ponga root ni nada, No, por supuesto, pero si sí, no quiere identificarse, pues yo, sí, pero po, harta información me entregó. ya, Eso, profe, no, muchísimas gracias, quedó ya. claro. Y no sé si ¿Alguien algún compañero más? tenga alguien más ¿Dudas? tenga dudas. Ya. Yo, luego que termine con la otra sección, voy a subir en las dos secciones la evaluación, ya en un rato más. Le aviso a Álvaro cuando esté arriba, para que usted avise, ¿ya? Bien, chicos, estaríamos listos por hoy día, ¿ya? Ahí la idea es que ustedes se puedan organizar entre ustedes con sus duplas de trabajo, los que están trabajando solos también, porque yo la próxima clase voy a dejar unos 15, 20 minutos de inicio de clase para poder resolver algunas dudas prácticas de la evaluación que ustedes tengan, que van a ser bien generales, ¿ah? Solamente a modo de ejemplo. Ya, ya Gracias, chicos, profe. ya, que Muchas estén gracias. bien, Yo cuídense, comunico, informo como lo solicito. ya. Gracias, Cuídense, que estén profe, que esté bien. Chao, bien. profe, Ya. buenas Chao, Chao. noches. chao. Chao, chao. Chao, profe, Gracias, buenas profe. Chao, Chao, noches. profe, que esté chao. muy bien. Igual usted. Chao, Gracias, profe. profe, por todo. Chao. José Manuel, que esté bien. ¿Cómo se ha sentido Álvaro. ahora? Sí, Qué bastante bueno, mejor. me alegro Bastante mucho. mejor, debo decirlo. Todavía Mis, tengo algo, pero bien. mis cariños para allá, para el sur, Sí, a la lluvia. a la lluvia. Me voy a tomar Al frío. una agüita hierba. Sí, hay Un boldo. tapsin, No, un pero tapsin un caliente. boldo. Tengo un boldo, un enorme boldo en mi patio. Bien, boldo Eso voy a ahí. ir a sacar. Una agüita. Ya, Sí. chicos. Nos Cuídese, cariño. vemos. Cuídense. Chao, un abrazo, Chao, que esté bien. chao. Chao, Jorge.